Quiral, ¿no? Quiralidad, ¿no? Quiralidad. Bueno, un objeto es quiral si no es superponible con su imagen especular, es decir, al espejo, ¿no? Al espejo, ¿no? Se dice que un objeto, mire, habla en forma general, es quiral, o sea, ya es quiral, si no es superponible con su imagen especular. Lord Kelvin denominó quiral y dijo que tenía quiralidad toda figura geométrica o todo grupo de puntos si su imagen en un espejo plano, idealmente realizada, no puede hacerse coincidir consigo misma, ¿no? Entonces, veamos algunos ejemplos por aquí, algunos ejemplos simples, creo que lo tengo más adelante. A ver, vamos a ver un ratito. Antes de entrar, ahí está, ¿no? Aquí. Ya, ahí está. Un espejo, de aquí es su imagen especular, ¿no? La estrellita, miren, con el espejo. Y si yo traslado esta imagen, la traslado así en forma lineal, ¿no? Hasta este punto, encima de esta otra molécula, o no, entonces no es superponible, ¿de acuerdo? Si no es superponible, entonces es un objeto quiral, en forma general, un objeto quiral, ¿ya? Un objeto quiral. Entonces, a ver, aquí hay objetos, ahí está, miren. Ya, por ejemplo, la mano con la imagen especular, entonces yo no la puedo superponer, ¿no? La llevo hacia este lado, no la puedo superponer. La B, su imagen especular, ahí la tenemos, entonces si yo la traslado, ¿no? Entonces es quiral, ¿no? Es un objeto quiral. Un teléfono de igual forma, una puerta, ¿no? Yo la traslado, no se puede superponer. Entonces, si un objeto es quiral, si no es superponible a su imagen especular, ¿de acuerdo? Y el ejemplo más clásico es nuestra mano, ¿no? La mano izquierda, la imagen especular de la misma es nuestra mano derecha. Si intentamos superponerlas, rápidamente nos llegaremos a la conclusión de que no es posible, ya que la única forma de hacerla girar, y aún así, ¿no? Aún así no es superponible. ¿De acuerdo? Entonces, quiral, ¿no? Un objeto quiral. ¿Ya? Ahí está. Aquí tenemos una molécula. Su imagen especular está aquí. Si la traslado encima de ella, no es superponible. Y se le llaman enantiómeros. Enantiómeros. Moléculas que a su imagen especular no son superponibles. Entonces se le llama enantiómeros. ¿Ya? Enantiómeros. Ahí tenemos otra molécula no superponible, otro ejemplo, ¿no? Miren, aquí esta molécula de carbono, el carbono tiene una amina, NH2, un hidrógeno, un grupo metil, un ácido, ¿no? Un grupo ácido. Entonces, el espejo y la imagen especular. Si yo la traslado, no es superponible, por lo tanto, en moléculas, ya no en objetos, en moléculas, se le llama enantiómeros, ¿correcto? Profe, Ahora, ¿podría poner, hay alguno que sí sea superponible para poder ver la diferencia? sí, una circunferencia, por ejemplo, ¿no? Un círculo, la O, por ejemplo, ¿no? La O, su imagen especular, si tú la trasladas, se va a estar encima una de la otra, ¿de acuerdo? Está bien, a ver, una silla, no sé si tendré acá el ejemplito de la silla. A ver, no lo tengo aquí.
A ver, se vio entonces, a ver, vamos a ver un ratito. Qué lento. Profesor, disculpe, antes que continúe, le hago recordar que hoy día tenemos la prueba de entrada. Ya, muy bien. Gracias. Ya, entonces, no, le había dado, por ejemplo, no una, a ver, Lago, ¿no es cierto? Lago con su imagen especular. No. Entonces, esta O es superponible. Entonces ya no es quiral, ya no es quiral. Una silla, por ejemplo, así. Esta es su imagen especular, ¿no? Entonces, no es superponible, es quiral, ¿no es cierto? Es quiral. ¿De acuerdo? Estamos entonces ahí, ya está claro, ¿ya? Ahora, diasteroisómeros, los diasteroisómeros, ¿no? Son moléculas que se diferencian por la disposición espacial de los grupos, pero no son imágenes especulares. ¿De acuerdo? Pero no son imágenes especulares. Un tipo de diasterómeros son los isómeros geométricos. Los alquenos cis y trans, ¿no? Los cis y trans son diasteroisómeros geométricos, ¿ya? Geométricos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente también, ¿no? Para que dos moléculas sean diasteroisómeros, es necesario que tengan por lo menos dos centros quirales. En uno de los centros, los sustituyentes están dispuestos igual en ambas moléculas y en el otro deben cambiar, ¿correcto? O sea, mínimo para que sean diasteroisómeros deben tener dos centros quirales. ¿Y qué es un centro quiral? Acá lo mencioné, acá me pasé, ¿no? Esto de aquí, esto de acá me pasé, ya. Entonces aquí, un centro quiral se obtiene cuando un átomo central y otros 4 átomos o grupos de átomos distintos se unen adoptando una geometría molecular tetraédrica. Entonces, un centro quiral es una molécula que tiene sus 4 enlaces diferentes, y aquí lo estamos viendo. Carbono, hidrógeno, no, un enlace X, un enlace Y y un enlace Z. Son diferentes, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es un centro quiral. Entonces, una molécula quiral es aquella que no es superponible a su imagen especular. Y una molécula con centro quiral es aquella que tiene 4 enlaces, sus 4 enlaces, se está hablando propiamente del carbono y de otra molécula que tengan 4 enlaces,
¿ya? Y sus 4 enlaces son diferentes, ¿correcto? Son diferentes, ¿ya? Son diferentes. Entonces, ya sabemos lo que es un centro, un objeto quiral y un centro quiral, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, esta molécula, ¿no? Miren, esta molécula tiene 2 centros quirales. Aquí está, miren. Un enlace es esta amina NH2, una amina, ¿no? Un grupo amino. Tiene un hidrógeno, tiene un bromo, hasta ahí todos son diferentes. Y todo este enlace, todo este de aquí, el cuarto, también es diferente. O sea, son diferentes sus 4 enlaces. Por lo tanto, este es un centro quiral, ¿ya? Aquí tenemos el otro centro quiral, un grupo ácido, un grupo cloro, un halógeno y un hidrógeno. Los 3 son diferentes. El cuarto también es diferente, que sería todo este enlace, toda esta molécula. Su cuarto enlace sería toda esta molécula. Por lo tanto, este es un centro quiral y este también es un centro quiral, ¿no? Centro quiral. ¿De acuerdo? Y de ahí uno de ellos va a cambiar de posición. Ya lo vamos a ver hoy. Entonces, tenemos los enantiómeros, los diastereoisómeros, que tienen que tener mínimo 2 centros quirales, ¿no? Y el centro quiral, ya un centro quiral. Ahora, el número máximo de estereoisómeros posibles para una molécula asimétrica quiral puede ser calculado por la fórmula 2 a la n, donde n es el centro quiral. Si una molécula tiene un centro quiral, 2 a la n tendrá solamente 2 estereoisómeros. Si tiene 2 centros quirales, 2 al cuadrado, 4, tendrá 4 estereoisómeros. ¿De acuerdo? ¿Está entendible hasta ahí, jóvenes? ¿Está entendible? A ver, por favor. ¿Se entiende o hay pregunta, por favor? Aquí lo vemos con los ejemplos. Miren. Tenemos la proyección de cuña para poder hacer estas moléculas, estos estereoisómeros, ¿de acuerdo? Miren, proyección de cuña, ya lo están viendo como una cuñita, ¿no? Los que están adelante y los que están hacia atrás, ¿no? Con líneas punteadas o entrecortadas, no una cuña total, ¿no? Sino cortadita, línea nomás, ¿no? Y la proyección de Fischer. Nosotros, para nuestro caso de estudio, vamos a utilizar la proyección de Fischer, que es la más simple, ¿no? Una crucecita, ¿ya? Una cruz. Y esa cruz significa que es el centro quiral, ¿ya? Este es un centro quiral. Esta otra molécula es un centro quiral y esta otra, este sería el otro carbono, un centro quiral. ¿De acuerdo? Centro quiral. Si yo escribo esta molécula, ¿no? De esta forma, a ver, yo escribo esta molécula C, por acá hidrógeno, por aquí un CH3, por aquí un cloro, por aquí otro carbono, un OH, un CH3 y un
bromo. ¿Ya? Entonces, esta molécula de aquí, este carbono de aquí, tiene sus 4 enlaces diferentes: hidrógeno, metil, cloro. Y todo esto sería su cuarto enlace, ¿no? Son diferentes todos. Entonces, un centro quiral. Y se simboliza con un asterisco, ¿no? Un asterisco se dice que es un centro quiral. Este es un centro quiral. Este otro carbono tiene un grupo hidroxilo, un metil, un halógeno. Todos son diferentes y el cuarto enlace también es diferente. Por lo tanto, es un centro quiral. Sería un centro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si tomamos la proyección de Fischer, tendría que ser de esta forma, ¿no? Entonces tendríamos aquí el carbono en la parte central, el hidrógeno, el CH3, el cloro. Aquí el carbono, aquí el OH. Aquí tendríamos el bromo, puede decir bromo, ¿no? Y el OH. Perdón, CH3, ¿no? El CH3, ¿no? El CH3. No lo acomoda de una forma. Su imagen especular, tenemos que este es 2 elevado a la n, tiene 2 centros quirales, por lo tanto será 4 estereoisómeros, ¿no? Estereoisómeros, ¿no? Estereoisómeros. Estereoisómeros, ¿no? Isómeros. Estereoisómeros, ya. Entonces, ¿cuáles son los 4 estereoisómeros? Entonces sería este de aquí, su imagen especular, el cloro por aquí, el OH por aquí, el H ahí, el CH aquí alejado, el bromo aquí y el CH3 aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 estereoisómeros. Y los otros 2 surge de girar uno de ellos, ¿no? Dice girar uno de ellos. Entonces, el otro par de estereoisómeros, aquí lo coloco aquí abajito, ¿no? Sería el H, CH3, cloro, y giro uno de ellos, ¿no? Giro uno de ellos. Entonces, en vez de bromo aquí, sería el OH. OH, bromo. CH3. El otro estereoisómero, el espejo, la imagen especular de él. Entonces sería aquí el cloro, aquí el bromo, aquí el OH, CH3, H y CH3. Entonces, estos serían los 4 estereoisómeros, ya los 4 estereoisómeros, ya. Miren, observen ahí que se ha girado solamente uno de ellos, ¿no? Uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, 1, 2, 3 y 4 estereoisómeros, ¿ya? ¿Correcto? ¿Se entendió, jóvenes? Ahora, ya. Entonces tenemos ahí
¿Correcto? Hasta ahí está entendible. Listo. Seguimos entonces. La cadena carbonada, ¿cómo es una cadena carbonada, no? Es la secuencia de átomos de carbonos unidos entre sí que forman el esqueleto de la molécula orgánica. Hay diferentes tipos de cadenas según sea su forma. Cadena abierta o acíclica. Los átomos de los extremos no están unidos entre sí, no forman anillos o ciclos, ¿no? La normal, la que conocemos, ¿no? Abierta, ¿no? Cerrada o cíclica, el último carbono de la cadena se une al primero, formando un ciclo o anillo. Entonces, este tipo de moléculas, ustedes también ya la han manejado. Abierta o acíclica. Entonces tenemos aquí una molécula lineal. Y una molécula lineal. A pesar que tiene doble enlace, sigue siendo una molécula lineal. Una molécula ramificada es cuando ya dentro de la cadena están unidos a carbonos, ¿no? ¿No? ¿Correcto? Entonces tenemos ahí cíclica o cerrada. Homocíclica, los átomos del ciclo son átomos de carbono, ¿no? Heterocíclica es cuando un carbono ha sido sustituido por un nitrógeno, azufre o cualquier otro elemento, ¿no? O sea, heterocíclica. Monocíclica si solamente hay un ciclo, o sea, un solo anillo nada más, ¿no? Un solo anillo. Y policíclica cuando hay varios ciclos unidos a él, ¿no? En los compuestos aromáticos vamos a ver este tipo de molécula, ¿no? Más que nada, este tipo de moléculas, ¿ya? Luego tenemos la clase de átomos de carbono. Un carbono primario, ¿no? Está solo unido a un átomo de carbono. ¿De acuerdo? Esto en el caso del metano, estos dos, del etano, estos dos átomos de carbono son primarios. Carbono secundario, cuando está el carbono central es, ¿no?, secundario porque está unido a dos carbonos, Terciario, cuando está unido a 3 carbonos. Entonces el carbono número 3 aquí está unido a un grupo, a 3 carbonos, ¿no? Aquí CH3, aquí a este carbono 4 y el carbono 2. Entonces el carbono 3 es terciario. Y el átomo es cuaternario cuando está unido, ¿no?, a 4 átomos de carbono. Entonces, este átomo de aquí, el carbono 3, está unido a un grupo metil, a este carbono 2, a este carbono 4 y a este grupo metil. Por lo tanto, es un carbono cuaternario. ¿Ya? Entonces tenemos estas clases de átomos de carbono, primario, secundario, terciario, cuaternario, ¿no? Entonces, bastante simple hasta el momento, ¿correcto? Y vamos a ver también el concepto de grado de insaturación de una molécula. ¿Qué cosa es el grado de insaturación de una molécula? Dice, debido a sus enlaces múltiples, los hidrocarburos tienen menos hidrógenos que un alcano con la misma cantidad de carbono, ¿no? Por esa razón se dice que es un hidrocarburo no saturado. No saturado. O sea, cuando el número de carbonos es menor, ¿no? Es menor al de un alcano, ¿no? De un alcano. Entonces, esta molécula, por decir, esta molécula de carbono, ¿no es cierto? Este hidrocarburo CH3 aquí, vamos a ponerle un doble enlace por aquí, 1, 2, 3, 4, un cloro, ¿no?, y CH2. Entonces, si tiene menos hidrógenos
que un alcano, ¿no? Que tiene fórmula CnH2n más 2, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces 6, 8 carbonos debía tener aquí, ¿no? Entonces, como tiene 3 carbonos, esta molécula debía estar de esta forma, ¿no? CH3, CH3, hidrógeno, hidrógeno, ¿no? ¿No? Entonces, esta molécula es una molécula saturada con todos sus hidrógenos completos a esta fórmula de un alcano. Y esta le faltan hidrógenos, entonces esta es una molécula insaturada, ¿de acuerdo? Insaturada. Entonces, el grado de insaturación, ¿no? Nos va a indicar, ¿no? De qué forma posible puede estar esa estructura, ¿de acuerdo? De qué forma posible puede estar esa estructura, el grado de insaturación, el grado de insaturación. ¿Ya? Debido a que sus enlaces múltiples no están completos con hidrógeno, entonces es una molécula insaturada, no saturada. Ahora, en general, cada anillo o doble o triple enlace en una molécula corresponde a una pérdida de 2 hidrógenos con respecto a su alcano. Si se conoce esta relación, es posible avanzar hacia atrás, ¿no? A partir de una fórmula molecular para calcular el grado de insaturación, que es la cantidad de anillos, enlaces múltiples o ambos que contiene la molécula, ¿ya? La molécula. Vamos a ver el caso para 3 formas, ¿no? En la cual interviene un halógeno, un nitrógeno o un oxígeno, ¿ya? Se puede efectuar cálculos parecidos para compuestos que contengan otros elementos, además del carbono y el hidrógeno. Por ejemplo, para compuestos órganos halogenados que contienen carbono, hidrógeno y un halógeno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos ahí, miren, un ejemplo, C4H6 bromo 2. Es equivalente a C4H8 de un hidrocarburo, ¿no? Y su grado de insaturación es 1. Su grado de insaturación es 1, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se calcula el grado de insaturación. Entonces tenemos esta molécula, a ver, la molécula CH4, me parece, CH4H6 bromo 2, ¿no? CH4, C4H6 bromo 2. Su molécula equivalente sería C4H8. ¿Qué ha sucedido? Esto lo he sumado como si fuese hidrógeno, ¿no? Entonces, cuando es un halógeno, le sumamos, lo sumamos, ¿no? Perdón un ratito.
Ya. A ver, disculpen, por favor. Ya. Y esa es su molécula equivalente, ¿no? Tiene 8. Su molécula, si tuviera con todos sus hidrógenos completos, sería C4H10, ¿correcto? H10. Entonces, el grado de insaturación se va a obtener de la siguiente forma. Grado de insaturación es igual al número de hidrógenos completos, 10, menos los hidrógenos equivalentes, ¿no? A la molécula equivalente, 8, entre 2. Entonces, este sería el grado de saturación 1, ¿ya? Grado de saturación 1. Lo que equivale a decir que esa molécula tiene un doble enlace, o un ciclo. ¿De acuerdo? Un ciclo. ¿Ya? Miren aquí tenemos. Entonces, es igual a un doble enlace o un anillo. ¿Ya? Un anillo. Entonces, si nosotros dibujamos la molécula, ¿no? Entonces puede ser un doble enlace, entonces ya simple, un doble enlace. Entonces aquí tendría hidrógeno. Aquí tendría, por decir, un bromo. Aquí un hidrógeno. Aquí un hidrógeno. Aquí un hidrógeno. Aquí un hidrógeno, ¿no? Y aquí sería un hidrógeno, a ver, aquí hay uno de más, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya, entonces este sale. Tetravalencia, ¿no? Tenemos que respetar la tetravalencia. Entonces acá podríamos escribir otro bromo y acá el hidrógeno, ¿no? Entonces, nosotros podemos predecir la forma de la molécula, ¿no? Pero también nos dice que puede tener un ciclo, entonces un ciclo puede ser así, ¿no? Puede ser así. Carbono, 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 carbono. Perdón. Hay 3, ¿no? Entonces nos faltaría uno más. CH3, por decir aquí. Por aquí 4, un bromo. Por aquí un bromo. Por aquí un hidrógeno. Por aquí otro hidrógeno. ¿No? Y esa es una molécula, ¿no? Isómeros. Ya después vendrá lo de posición en sí, ¿no? ¿No? O también puede ser así, ¿no? De repente puede ser así. A ver, vamos a ver, porque dice que es un ciclo. Este es un ciclo. Un ciclo. ¿No? Ahí están los 4. Entonces faltaría aquí un bromo. O aquí podría estar los 2 bromos también, ¿no? O sea, cualquier isómero, ¿no? Acá un hidrógeno. Aquí un hidrógeno. Aquí sería hidrógeno aquí, hidrógeno aquí, hidrógeno aquí, hidrógeno aquí. A ver, 2, 4, 6, ¿dónde me ha pasado uno? ¿Están completos? 6, 2, 4, 6 hidrógenos y 2 bromos. Ahí está, ¿no? Entonces, cada grado de insaturación, si ustedes ven, equivale a un doble enlace o equivale a un ciclo. No ambos, ¿no es cierto? No ambos, si no, la molécula no se va a poder formar. No ambos, ¿no? O sea, no puede haber acá un doble enlace. A ver, vamos, porque su grado de saturación es 1.
Este es un grado de insaturación, y si hay un doble enlace sería otro grado de insaturación, ya no va a cumplir. ¿De acuerdo? Ya no va a cumplir, ya no. Entonces, simplemente uno de ellos. ¿De acuerdo? A ver, por favor, ¿se entendió el grado de insaturación? Bien, entonces, sigamos avanzando. Ahora, los compuestos órganos oxigenados, o sea que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. El oxígeno forma dos enlaces, por lo cual se ignora el oxígeno. O sea, no se suma ni se resta, simplemente se ignora. No se toma en cuenta en la estructura equivalente. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta molécula, su equivalente, el oxígeno se ignora el oxígeno, y solamente es C5H8. Por lo tanto, su grado de insaturación sería 2, ¿no es cierto? Es 12 hidrógenos menos 8 entre 2. Su grado de insaturación sería 2, ¿no? C5H8. Entonces tenemos aquí, si repetimos nuevamente, C5H8, oxígeno, ¿no? Su molécula equivalente es, se ignora el oxígeno, C5H8. El número de grado de insaturación va a ser al número de hidrógeno que tiene la molécula, como si fuese un alcano, sería 12, ¿no? 12N más 2 serían 12 hidrógenos menos 8 entre 2. Entonces sería, el grado de insaturación sería 2. Y podemos obtener las siguientes combinaciones, ¿no? Con 2 grados de insaturación. 2 dobles enlaces, porque cada doble enlace significa un grado de insaturación. 2 dobles enlaces. O puede ser la otra combinación, un doble enlace y un anillo. O puede ser la otra, 2 anillos. O puede ser un triple enlace. Un triple enlace es equivalente a 2 grados de insaturación. A 2 grados. O sea, un triple enlace ya es simplemente, ya tiene que tener 2 grados de insaturación. ¿De acuerdo? Estamos ahí. Ya. Miren. Entonces, puedo tener todas esas combinaciones. Y si el grado de saturación me saldría 8, tengo muchas moléculas para poder combinar, ¿no? Son 8 grados de insaturación. 8 grados de insaturación, pues esa molécula muy probablemente tenga 4 triple enlaces. Puede tener 4 triple enlaces porque cada 2 de ellos equivale a un triple enlace. Entonces, pues, si su grado de saturación es 8, cada 2 es equivalente a un triple enlace. Un triple enlace, por lo tanto, la molécula tiene 4 triples enlaces. Una de ellas. O pueden tener todas las combinaciones que ustedes, miren, cuántas moléculas se pueden formar conociendo el grado de saturación. O sea, yo conozco el grado de saturación. Bueno. Entonces, cuando a ustedes le pregunten, escriba todos los isómeros de cierta molécula, lo primero que tienen que hallar es su grado de insaturación. Si el grado de insaturación es 0, ¿no? O es 1, entonces ustedes ya saben cómo está esa molécula, cómo está, cuál es la posible
estructura de esa molécula y pueden hallar todos los isómeros posibles. Ahora, cuando los compuestos son órganos nitrogenados, o sea, que contienen carbono, hidrógeno y nitrógeno, dado que el nitrógeno forma 3 enlaces, por lo cual se resta un hidrógeno por cada nitrógeno. Entonces, este ejemplo, C5H9, su molécula equivalente tiene 9 hidrógenos, le resto 1 por cada nitrógeno. Si tuviera 2 nitrógenos, tengo que restar de 2 y así, ¿no? Entonces, molécula equivalente es C5H8, igualito que en el caso anterior, C5H8, por lo tanto, su grado de saturación sería 2. Sería 2, ¿ya? Sería 2. Ahora, vamos a ver que estas reacciones orgánicas generalmente van a prevalecer este tipo de reacciones. ¿De acuerdo? La reacción de adición, la reacción de sustitución, la reacción de eliminación y las reacciones de transposición. Estas 4 tipos de reacciones son las que están presentes siempre en los compuestos orgánicos, los compuestos que contienen carbono, ¿no? Compuestos orgánicos. Entonces, veamos qué cosa es una reacción de adición, ¿no? Generalmente, los 2 átomos o uno de ellos, etcétera, se une a la cadena, ¿no? A la cadena de carbonada, ¿no? A la cadena carbonada. Cadena carbonada, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, una reacción de adición. Se adicionan esos átomos, ¿no? Adición. El producto de adición sería este, ¿no? Y es propia de los dobles, triples enlaces, ¿no? Es propia. Este tipo de reacciones consiste en la adición de 2 especies químicas al enlace múltiple de una molécula insaturada, tal y como se indica de forma genérica en la siguiente ecuación química. Este tipo de reacción es muy común en los compuestos oleofínicos y acetilínicos, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Tenemos un ejemplo. Se rompe el doble enlace en una reacción de adición. Reacción de adición, ¿no? Una reacción de sustitución, ya su nombre, ya ustedes lo inducen, ¿no? Esta reacción, este átomo reemplaza a uno de ellos, ¿no? A uno de ellos. En las reacciones de sustitución se engloban aquellas reacciones en las que un átomo o grupo atómico es sustituido o desplazado por otro. La ecuación general para un proceso de sustitución, ¿no? Ahí lo tenemos, por ejemplo. Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Y cuál es la condición para que se pueda cumplir este tipo de reacciones? ¿Quién me dice? A ver. A ver, Mejía, ¿cuál es la condición para que este B pueda reemplazar al A? Claro, con la reacción misma, pues está ocurriendo una reacción, pero... ¿Profesor, que sea más electronegativo? Eso, ¿no? Tiene que ser más electronegativo, ¿no? No, tú quieres llegar a un cargo, pero
tienes que esforzarte más, tienes que estudiar más y usar las buenas herramientas, ¿no? No las malas, ¿no? No meterle un cuchillazo al rival para poder llegar a donde quieres llegar, ¿no? Siempre con esfuerzo propio de uno mismo y llegar, ¿no? Bueno, entonces, aquí también igual. Este elemento es más electronegativo, por lo tanto, sustituye, ¿no?, al elemento A. Reacción de eliminación. La reacción de eliminación es la contraria a la de adición. Es decir, ahora se van a eliminar átomos para llegar a formar dobles o triples enlaces. ¿No? Ahí está. ¿No? Se eliminan unos átomos para formar dobles o triples enlaces, ¿no? Ahí está. Reacción de eliminación. Ya, disculpen, jóvenes. Ya, entonces continuamos, a ver. Tenemos las estructuras y nomenclaturas de las funciones orgánicas. Entonces, las funciones orgánicas no está dado por ciertas características, que es un grupo de, un grupo de átomos, o H por decir, que le da cierta característica a la cadena carbonada. $15, ya. A ver. López Arana. Ya, un ratito, por favor, como vamos a tomar el test, un ratito aquí. El alumno López Arana se encuentra, no ha podido entrar, ¿no? López Arana, o sea, ahora, a ver, Turing ya está. De Turín. Turing sí está, ¿no? Turing está ya. Un ratito, por favor, voy a escribirlo de una vez, si no, después voy a tener problemas al momento de la prueba de entrada, ¿ya? ¿Qué pasó? Se cuelga esto. No te...
No, no te, entrecortado te escucho, joven. No te entiendo. López, ¿qué es? López es un alumno que lo habrán inscrito al último momento, de repente. López Arana. ¿López será con acento o cuál es con acento? A ver, López. No estás en el sistema, López Arana. No está en el sistema. Velázquez, me escribiste, no está en el sistema, ¿ya? Ya, Sí, sí, lo escucho. Ahorita lo comunico. ya, no está en el sistema, no lo puedo matricular. O sea, ahorita, a ver cómo hago con él. Ya, ya lo veré más, Leo. Quiero mostrarle aquí para después darme mi tiempo para poder colgar la práctica, el test, ¿ya? Avanzamos hasta 11:30. Miren, la nomenclatura, entonces, de estas estructuras orgánicas son lo que le dan ciertas características a la cadena carbonada, ¿no? Entonces, los alcanos lineales, ¿no? O sea, los alcanos, propiamente dicho, ¿no? Lineales, ¿no? Es un grupo funcional. Es un grupo funcional. Aquí vamos a presentar solamente los grupos funcionales sin ver más detalles, ¿no? Algunos que ya le he mostrado ahí, ¿no? Miren, grupo funcional, un alcano, hibridización del carbono, sp3, geometría del carbono tetraédrica, fórmula global 2N, 2N más 2, y la nomenclatura, ¿no? El grupo alquilo y con la terminación ano. Pero vamos a ver como grupo nomás, ¿ya? Luego siguen los alquenos. ¿Ya? Los alquenos. Luego siguen alquinos. Los cicloalcanos, lo que tiene el ciclo, ¿no? Alcanos, cicloalcanos, nada más, ¿no? Alcanos. Los aromáticos, y ahora sí, no triple enlace en el anillo. Hay 3 dobles enlaces en el anillo, ¿no? Entonces, el compuesto aromático. ¿No? Ahí está. Luego vienen los halogenuros de alquilo. Ya estos nombres tienen que aprendérselo, por favor, porque cuando avancemos un poco voy a estar hablando de halógeno de alquilo, etcétera, ¿no? Grupo hidroxilo. Entonces tienen que saber a quién me refiero, ¿no? Ahí está, el grupo halogenuro de alquilo. Un halogenuro de alquilo, ¿no? Luego los alcoholes, OH. Luego los ésteres, miren, el oxígeno o unido a un grupo R, un grupo alquilo, ya estoy hablando de grupo alquilo, entonces ya entienden que es una cadena abierta o cíclica, pero no aromática, ¿no? No aromática. Entonces acá tenemos los éteres. Luego tenemos los aldehídos, el grupo CHO, recordarán ustedes, aldehído. Luego las cetonas.
los ácidos carboxílicos, los ésteres, miren, el carbono unido a dos oxígenos, ¿no? Y el oxígeno unido a un grupo alquilo, un grupo metil, etil, un grupo alquilo, ¿ya? Un grupo alquilo. Las amidas, el carbono unido a un oxígeno y unido a un grupo amino, NH2, amidas. Los halogenuros de acilo, que simplemente es el mismo que el anterior, que una amida, pero esa amida ha sido reemplazada por un cloro, ¿no? Luego vienen los anhidridos de ácido, ¿no? Los dos carbonos unidos a dos oxígenos y unido a un grupo alquilo y unido a un grupo alquilo, ¿no? Ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos. Los grupos nitrilos, CN, nitrilos, triple enlace, CN, nitrilos. Luego las aminas primarias, ¿no? Y una amina secundaria es cuando un hidrógeno ha sido reemplazado por otro grupo funcional, un halógeno, etc. Y cuando es doble sustituido, es una amina terciaria. ¿Ya? O sea, tenemos aminas primarias, secundarias, terciarias. Y entramos a la nomenclatura IUPAC, Unión Internacional de Química Pura Aplicada. ¿Ya? En el sistema IUPAC viene para poder nombrar a los compuestos orgánicos, ¿no? Que abarca la mayoría de ellos. Le he dicho que es inmensamente grande la cantidad de compuestos orgánicos que existen. Por lo tanto, solamente una pequeña parte han sido agrupados para poderlos nombrar de esta forma, ¿ya? De esta forma. Pero podemos aplicarla para diferentes compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, el sistema IUPAC nos indica que un nombre químico tiene por lo menos 3 partes principales. Los prefijos, ¿no? Donde se encuentran localizados el número de carbonos, el número de sustituyentes, etc. El padre nos indica cuántos átomos de carbono hay en la cadena principal. Generalmente se toma la cadena más grande, más larga, ¿no? Y el sufijo nos indica el grupo funcional más importante presente en la molécula. Es el orden de prioridad de los grupos funcionales, ¿ya? Entonces, tenemos 3 partes para poder nombrar una cadena carbonada a los compuestos orgánicos. Y todos van a tener esta forma: prefijos, sustituyentes, ¿no? En qué carbono se encuentra, etcétera. El padre, la cadena más larga, y el sufijo, el grupo funcional de mayor prioridad, o sea, el que le da la característica principal a la cadena carbonada. ¿Ya? A la cadena carbonada. Ya, esto debía estar acá. Esto debía estar. Ahí debía estar esto, ¿no? Bueno, esto me he salteado, en un momento se me habrá adelantado esa diapositiva. Bien, aquí tenemos los alcanos lineales. Mire, fórmula desarrollada. Mire, fórmula desarrollada.
fórmula semidesarrollada y fórmula de línea. ¿De acuerdo? Miren, a veces he preguntado, escriba la fórmula semidesarrollada y no me han sabido hacer, me han escrito esta fórmula de línea. Miren, simple, ¿no? Es bastante simple, sino que no se acuerdan, digamos, de esta partecita, ¿ya? Entonces acá tenemos una fórmula de línea también, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Aquí también tenemos los 5 carbonos, acá tenemos también los 5 carbonos, ¿no? Fórmula desarrollada, semidesarrollada, lineal, ¿no? Ahora sí. Ahí está. Ahora, para nombrar el compuesto, ¿no? Un compuesto, vamos primero a seguir estos pasos y estas reglas, ¿no? Encuentre la cadena principal del compuesto. Y la cadena principal del compuesto es la más grande, ¿no? Es la más grande. Entonces, de este compuesto que tenemos aquí en forma de línea, ¿no? Buscamos la cadena más grande, ¿no? Entonces, la cadena más grande estaría en esta posición, ¿no? En esta forma, las líneas ocultas. 2. La segunda regla. Numere la cadena principal desde un extremo al otro de tal forma que se le asigne el número más pequeño posible al primer punto de diferencia, ¿no? O sea, al primer punto de diferencia quiere decir al carbono que está sustituido, ¿no? Sustituido, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos a numerar por aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primer punto de diferencia sería, a ver, 1, 2, 3, 4, el número 5, ¿no? Ahí estaría el primer sustituyente. Si numero por aquí, 1, 2, aquí está el sustituyente. Entonces, yo debo numerar de tal manera que se asigne el menor número al primer sustituyente. 1, 2. Entonces ya este sería. Entonces la forma correcta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en este orden, ¿no? De izquierda a derecha. No de derecha a izquierda, porque de derecha a izquierda, porque acá sería 1, 2, 3, 4, 5. También el carbono número 5 estaría el primer punto de diferencia, ¿ya? Y nos podemos dar cuenta cuando numeramos, ¿no? Entonces, primer punto de diferencia, aquí en el carbono 2, aquí otro punto de diferencia, carbono, otro sustituyente, carbono 3, otro sustituyente, carbono 4, y otro sustituyente, carbono 5. Si vamos por el otro lado, sería 1, 2, 3, 4, 5. Primer sustituyente, 5. Segundo sustituyente, 6. Segundo sustituyente, tercer sustituyente, 7. Y cuarto sustituyente, 8. Si sumamos, acá sería 11, 18, 26, ¿no es cierto? Y este otro sería 11, 14. Entonces, el menor número, ¿no? El menor. ¿De acuerdo? Siempre el menor número, ¿ya? Siempre va a ser menor. Nombre cada sustituyente o ramificación en la cadena principal, ¿no? Cada sustituyente hay que nombrarlos. Entonces, aquí tenemos los nombres de algunos sustituyentes, ¿no? A ver, creo que aquí está. Ahí están los nombres de los sustituyentes, ¿no? Metano, y como es un sustituyente será metil, ¿no? Metil, etil, propil, butil. O sea, la terminación ano por il. Metil, etil, propil, etc., ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Luego, una vez que ya hemos nombrado cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos, de esos sustituyentes, ¿no? Vamos a alfabetizar los sustituyentes. Etil, metil, propil.
lo alfabetizamos en orden, ¿no? A, B, C, D, E. Entonces, primero, sigue la M y luego la P. Entonces, alfabetizamos. Luego, vamos a escribir el nombre completo del compuesto como una sola palabra, insertando prefijos de posición, multiplicativos, etc. Antes de cada sustituyente y agregando el nombre padre y el sufijo al final del nombre, ¿no? Este es un alcano, ¿no? Entonces el sufijo va a ser la terminación ano, ¿no? Entonces tenemos aquí ya el compuesto, este compuesto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el etil, miren, se nombra primero. 4 etil, no interesa el número, no por el número más bajo, sino por alfabeto, ¿no? Etil. Y cuando se repite, multiplicativo, va la posición, ¿no? De esos dos grupos, en el carbono 2 y en el carbono 3. Y se le agrega el multiplicativo, di, 2, ¿no? Dimetil. 5, propilnonano, en este caso, ¿no? 2-propilnonano, ¿ya? Entonces, esta forma que nosotros acabamos de aprender es una fórmula general, bastante general, ¿ya? En la cual nosotros vamos a aprender a nombrar primero así hidrocarburos, ¿no? Hidrocarburos, y después ya vamos a poder ya generalizar para otros, y a la vez vamos a ver que no siempre la cadena más larga es la cadena principal cuando existen los grupos funcionales. Vamos a ver ciertos casos, ¿ya? Unos 10 casos por lo menos, ¿ya? Entonces, ya tenemos aquí, mire, un hexano, la cadena más, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coinciden, pero se debe nombrar la cadena más larga con la mayor cantidad de sustituyentes, ¿no? Entonces, miren, si yo voy de esta forma, solamente tengo un sustituyente aquí, un sustituyente. Si lo nombro de esta forma, ¿no? Entonces tengo dos sustituyentes, un sustituyente aquí y otro sustituyente aquí. Entonces, el hexano con un sustituyente es incorrecto y el hexano con dos sustituyentes es el correcto. O sea, vamos a escoger la cadena que contenga también más sustituyentes, ¿ya? Más sustituyentes. Ahí tenemos otro ejemplo donde debemos tener el número más bajo, ¿no? El número más bajo. Se numera con el número más bajo, ¿no? Entonces, ya sabemos. Una vez identificada la cadena principal, esta se numera empezando desde el extremo que se asigne el número más bajo posible al sustituyente. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. En este otro caso, si vamos por este lado, coincide, ¿no? 1, 2, 3. O sea, ahí es simétrica la molécula, no hay problema. Entonces, numeremos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, es lo mismo. En cambio aquí, el sustituyente está en el carbono 2. Entonces, le asignamos el menor número, ¿no? El menor número. 1, 2. No de este lado, sino 1, 2, 3, 4. Sería 4. 4-metilpentano, no se puede decir, ¿no? 4-metilpentano no. 2-metilpentano, ¿ya? Bien. Entonces, teniendo estas consideraciones, nosotros podemos ya nombrar cierta cadena, ¿no? Nombrar cierta cadena, ¿no? El número más bajo, ¿no? La cadena que esté más sustituida es la cadena principal. ¿De acuerdo? Miren estas dos cadenas. El número más bajo aquí es 15 y aquí es 17, ¿no? Entonces, el 15, esta es la correcta, esta es incorrecta, ¿no?
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el punto de diferencia está más alejado, ¿no? De carbono 1. 1, 2, 3. Está en la posición 3. En cambio aquí, 1, 2. Entonces aquí, 2. ¿Ya? Bien, entonces seguimos avanzando, seguimos avanzando. Miren las reglas, por favor, no se olviden las reglas. Después están nombrando mal, ¿no? Ahí está, ¿no? Y si yo escojo de un extremo a otro y coinciden, miren, 1, 2, 3. 1, 2, 3. No interesa si es más grande o más pequeño el sustituyente, ¿eh? Simplemente la posición. No vemos el tamaño del sustituyente, no vemos esa parte, ¿no? 1, 2, 3, coincide. 1, 2, 3, 4, otro sustituyente. Voy por aquí. 1, 2, 3, 4, otro sustituyente. 1, 2, 3, 4, 5, otro sustituyente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, otro sustituyente. Entonces, este de aquí siempre se utiliza el número más bajo. Primer punto de diferencia, ¿ya? Número más bajo. Y aquí tenemos los nombres de algunos sustituyentes, ¿no? Para poder nombrar algunos clásicos, unos sustituyentes clásicos. El isopropil, miren, ahí tenemos el isopropil, el isobutil, miren dónde está el enlace, ¿eh? Miren dónde está el enlace, isobutil. No es que este enlace esté por aquí, no, isobutil, ¿ya? Aquí, el enlace tiene que estar aquí. Isopentil. Isopentil. Isohexil, serbutil, terbutil, pentil, neopentil. ¿Ya? Ahora, al momento de alfabetizar, nosotros estos nombres, isopropil, isobutil, ¿no? Se alfabetiza la I, pero cuando tiene Z-butil, se alfabetiza la B, butil. El Z no se toma en cuenta para la alfabetización, ¿ya? El terpentil tampoco, no es pentil, no es la P la que se va a alfabetizar, ¿de acuerdo? O sea, cuando el nombre es seguido, se alfabetiza, en este caso, la I. Cuando es Z con guión, es el nombre de la cadena, en este caso, Z-butil, la B. Terpentil, la P. Neopentil, está seguido, entonces la N, neopentil, ¿correcto? Bueno, acá se utiliza, miren, cuando se repiten los sustituyentes, se utiliza los prefijos di, tri, etc. No se separan con guiones de los sustituyentes, ¿ya? Se debe decir dimetil, todo corrido, todo seguido. Dimetil es correcto, metil es incorrecto. Ojo, mucho cuidado, jóvenes. A veces, profesor, pero por un guión me ha quitado 4 puntos, la pregunta vale 5, pero lo ha nombrado mal, preciso, lo ha nombrado mal. ¿Por qué? Te está diciendo que es sin guión. Los prefijos multiplicativos no se separan con guión, va corrido, seguido. Dimetil es correcto, metil es incorrecto. No se olviden, jóvenes, ¿ah? No me vayan a estar reclamando después, ¿ya? Listo. Ahora, cuando en la cadena principal hay un sustituyente más complejo, no como lo que hemos visto aquí, ¿no? Que lo podemos nombrar de esta forma, ¿no? Sino que es más complejo, lleva un bromo, otra cosa, es diferente, ¿no? Entonces, cuando
en la cadena principal hay sustituyentes más complejos cuya estructura no corresponde con los arcanos lineales, ¿no? O con los casos más comunes, se nombran como derivados de la cadena carbonada más larga del sustituyente, empezando por el átomo de carbono enlazado a la cadena principal como el número 1. ¿De acuerdo? El nombre completo de ese sustituyente debe terminar en la palabra, debe terminar en il, y se encierra entre paréntesis. ¿Ya? Entre paréntesis. Lo cual indica que es un sustituyente complejo. A ver, vamos a ver aquí. Miren, aquí por ejemplo, ¿no? Este compuesto no es visto como cualquiera de estos otros, no escapa un poco. Entonces, supongamos que, claro, esta es la cadena principal, ¿no? Y aquí está este sustituyente. Estamos suponiendo nomás, ¿no? Que es un complejo, ¿no? Porque aquí hay varios sustituyentes, ¿no? Estamos suponiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo nombramos? Primero, va a ir entre paréntesis. Segundo, va el carbono que está unido a la cadena principal, ¿no? A la cadena principal, siempre tiene el número 1. Y de ahí escogemos la cadena más larga ya, ¿no? 1, 2, 3. Y lo nombramos como si fuese con el sistema Yupa, lo nombramos. Igualito, lo nombramos, ¿no? Entonces sería, mire, acá hay un grupo metil, acá hay otro grupo metil. Entonces sería 1, 2, dimetil, 1, 2, 3 carbonos. Dimetil propil. No propano, no propano. Ojo ahí, no propano, propil, porque es un sustituyente. Y entre paréntesis, ¿no? Y luego en la cadena principal 5 guión paréntesis, ¿ya? Lo cual indica que es un compuesto complejo, ¿no? No tiene un nombre común. Y nonano, puedo decir, ¿no? Este otro, mire, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 ya. Estamos suponiendo, ¿no? Que esta es la cadena principal, esta de acá, la más larga, ¿no? La más larga, ¿no? La cadena principal. Sin ver las otras condiciones, solamente nos abocamos a que este sustituyente, por aquí, ¿no? Ya, es un complejo, ¿no? Un complejo. Entonces, 6 es el carbono de la cadena principal. El carbono que está unido a la cadena principal recibe el número como número 1 y de ahí comienzo a numerar. 1, 2, 3, 4. La cadena más larga. A ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Entonces la cadena más larga es 4. Tenemos aquí en el carbono 1 y en el carbono 2 grupo metil. Entonces sería 1, 2, 2, miren, 2, 2 para saber que son 2 grupos metil. Trimetil, butil, nada más, butil. Ya dodecano, ya según el nombre de la cadena principal. ¿Ya? Aquí lo que ya le había indicado anteriormente, ¿no? A continuación, los sustituyentes se ordenan alfabéticamente. Por convención, en los nombres comunes que tienen un prefijo separado por guión, se ignora ese prefijo a la hora de alfabetizar. Por ejemplo, el sustituyente C-butil se alfabetiza la letra B, ¿no? Se alfabetiza la letra B. Los demás, que no tienen un guión, se toma como una sola palabra. Por ejemplo, el isopropil se alfabetiza la letra I. Los prefijos multiplicativos di,
D es D, no es, a ver, de una vez lo corrijo. D, tri, etcétera, no tiene que ver nada con el orden alfabético, ¿ya? No tiene que ver nada con el orden alfabético. D, tri, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. A ver, ¿cuántos nombres salen de esa cadena carbonada? A ver, trabajen, por favor. Y, a ver, capturen la pantalla, porque voy a dejar de compartir ya para poder cargar la prueba de entrada. Ya, entonces tenemos 10 minutos ahí de descanso para empezar la prueba de entrada, ¿ya? A ver, Gil, Sandra, ¿me escucharon? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Ya, Velázquez, sí, Velázquez, ya, Velázquez y ya, tenemos 10 minutitos, ahí está ese ejemplo, pero voy a dejar de compartir la pantalla, capturen la pantalla para poder, o se van preparando para su prueba, ¿ya? Listo, voy a ver cómo soluciono el problema de López. ¿Está López?